Señor. Vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 3. Hoy la palabra es un poquito extensa y yo quiero que usted diga, esa palabra es para mí. Vuélvalo a decir y convénzame, esa palabra es para mí. No es para el que faltó, no es para el que la va a ver en diferido, aunque también es para él o para ella. Pero esa palabra es para usted ahorita que está usted aquí en este lugar. Amén. Así es que disponga su corazón, disponga su espíritu para que sea permeado por la palabra. Disponga su mente para recibir la porción de la palabra. Y permítale al Espíritu Santo que Él hable a su vida y pueda usted ver la dirección que Dios quiere traer a usted, a su casa, a su familia en este tiempo. Porque esta dirección es para este tiempo. Esta dirección que le voy a dar no es para que usted le caiga el 20 de aquí a un año y diga, ay, mira, y si hacemos, y si, ay, mira, un día la pastora predicó de esto. No, el 20 a usted no le puede caer de 5 en 5 y durar un año en caerle. No, esta dirección que le voy a dar, esta palabra que hoy le voy a dar es para que usted accione ya. Para que la accione ya. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tomamos la palabra y la guardamos y la encajonamos en una gaveta. Y esa palabra se empolva y esa palabra se olvida y esa palabra se pierde. Y nunca la accionamos. Entonces nunca vemos el fruto de la palabra. Porque estamos esperando a que las cosas nada más sucedan porque sí. Pero hay cosas que no van a suceder en nuestra vida hasta que usted y yo tomemos la decisión de empezar a caminar, de empezar a movernos, de empezar a dar pasos, de empezar a tomar decisiones. Hay decisiones que tomar hoy. Hay decisiones que no se pueden seguir postergando. Hay decisiones que no podemos estar con el espíritu del chavo y decir, ay, sí lo hago y no lo hago. Hay decisiones que yo tengo que tomar para que Dios haga. Dios no va a hacer hasta que usted y yo no hagamos primero. Dios, como yo lo decía ayer, Dios tiene todo el poder para hacer las cosas de inmediato. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas nuevas cuando a Él le dé la gana. Sí, y si Él quiere hacerlo ya, lo va a hacer ya. Pero muchas veces somos nosotros los que estamos retrasando que el poder de Dios se manifieste a nosotros. Por nuestra inacción, por nuestra pasividad, por nuestra inoperancia. Entonces, en el nombre de Jesús, tiene que empezar a salir toda pasividad de nuestra vida, toda inacción, toda inoperancia. Ese pensamiento de que aquí estoy esperando a que Dios haga. Eso es una mentira, que lo que hace es calmar nuestra conciencia. Porque hay cosas que usted y yo debemos hacer y no van a suceder hasta que hagamos. No, es que aquí estoy esperando en Dios. Estoy esperando a que el Señor haga. Ajá. Y mientras tanto, mientras usted espera, ¿qué está haciendo usted? ¿Nada? ¿Seguimos en la misma? ¿Living la vida loca? ¿Qué pasa? Y son cosas que yo he entendido por entrenamiento directo de Dios conmigo. A mí nadie me ha enseñado esto. Ninguna persona se ha sentado conmigo a enseñarme esto. Esto me lo ha enseñado Dios conmigo directamente. Tratando con mi corazón, hablándome y moviéndome el nido muchas veces. Despedazándome el nido para que o vuelo, o hago, o empiezo a volar, o me estrello y me muero, o aprendo a volar.
y aprendo a controlar los aires a mi alrededor, porque tengo la capacidad de hacerlo como hija de Dios. Amén. Y le estoy hablando así de fuerte para que usted reaccione, porque es tiempo de reaccionar, iglesia. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de meter los dedos en el toma y llevarnos un jalonazo, pero del cielo. Amén. Amén. Josué capítulo 3 versículo 5 dice así: está el pueblo de Israel comandado por Josué a punto de cruzar el Jordán para entrar ya camino a su tierra prometida. Pero el versículo 5 dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Quiero que lo leamos en voz alta ese versículo, por favor, y quiero escucharle a usted. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Un mandato con una promesa de parte de Dios a través de la boca de Josué. Josué le dice al pueblo: santificaos. Estamos a punto de entrar a la tierra que Dios nos prometió, pero no vamos a entrar hasta que nos santifiquemos. No vamos a ver las maravillas, no vamos a ver milagros en la tierra, porque ya ellos habían visto maravillas de Dios en el desierto. ¿Ok? Es diferente. Ellos habían visto caer maná del cielo, ellos habían visto caer codornices, ellos habían visto salir agua de la peña, ellos habían visto partirse un mar en dos y pasar, pero eso fue en el desierto. Están para entrar a su tierra, a la tierra que les pertenece, pero ellos no podían entrar en la condición en la que ellos venían. Había que santificarse. Y santificarse implica alejarse del pecado, renunciar a muchas cosas, sacar de mi vida lo que no le agrada a Dios, lo que conozco y no conozco, la colita que traigo implica eso. Y Dios ha estado hablándome en ese sentido. Primero el pueblo tiene que santificarse. Si quieren ver mi mano, si quieren ver mi provisión, si quieren ver el milagro de multiplicación, si quieren ver lo que han estado esperando ver, hay que santificarse. Hay que someterse, hay que morir al yo, hay que coger la cruz y ponerse en esa cruz voluntariamente cada día y morir a los deseos de la carne y permitir que sea el Espíritu en nosotros el que se vivifique. Y eso ha sido muy claro en estos días de parte de Dios a mi vida. Santifíquese primero el pueblo. Santifíquese primero la iglesia. Santifíquese. Vivimos nuestra vida como la vivimos. Normalizamos muchas cosas en nuestra vida, iglesia. Creemos y hablamos muchas veces de forma muy natural y de forma muy normal de cosas que vivimos, que arrastramos, cosas con las que batallamos constantemente, cosas que batalla uno y batalla otro en la familia y decimos: ah, mira, este también. Y creemos que hay cosas que son naturalmente normales a nivel de la familia, a nivel de mi vida, a nivel en mi matrimonio. Veo cosas y manifestaciones en mis hijos y yo digo: ah, sí,
Es la edad. Es la edad. ¿Sabe algo? Ahora que digo esto de la edad, y se lo comentaba a mi esposo en estos días atrás. Yo estoy preparándome en algunas áreas, en algunos temas. Estoy estudiando algunas cosas en las que quiero luego, cuando sea el tiempo de Dios, titularme. Y entendí esto, hablando de la edad. El mundo habla y dice naturalmente, normalmente, como algo, tiene que pasar, acerca de la adolescencia. Y hablan y dicen, sí, es que la adolescencia es una etapa donde los jóvenes adolecen, carecen, donde los padres sufren mucho por esto y esto, porque los jóvenes entran en una rebeldía, porque esto, porque aquí, porque allá, que porque las drogas, que porque el alcohol, que el sexo, que aquí, que lo otro. Óigame, y escuchando esto una y otra vez, y yo decía, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué esto tiene que entrar en los hijos de Dios? Y escuchar uno a los padres de las iglesias, hijos de Dios, decir el sufrimiento que ha sido la adolescencia para ellos en su casa. Y están deseando que su adolescente deje de ser adolescente porque, a ver si acaso paro de sufrir. Óigame, ¿por qué una etapa que debería vivirse sanamente en victoria? ¿Por qué los hijos de Dios tienen que padecer lo que el mundo padece? Lo que los psicólogos del mundo dicen que es la adolescencia. Óigame. Y yo dije, no. Y ahí es donde yo no encajo en el cuadro, mi círculo no encaja en el cuadro que me presentan de lo normal, de las estadísticas, de los estudios científicos. Ahí es donde mi espíritu profético no encaja con la ciencia, con la mente humana. Ahí no encaja. Y entonces ahí es donde yo digo, no, nuestros jóvenes no tienen por qué ser uno más de las estadísticas. Nuestros hijos no tienen por qué vivir y manifestar lo que se dice en el mundo que deben de manifestar los adolescentes. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Solo por el hecho de que somos hijos de Dios. Y solo por el hecho de que nosotros tenemos una vida distinta a la que tiene el mundo, establecida en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. A mí no me cabe, en mi cerebro no cabe. ¿Por qué un padre, hijo de Dios, porque una mamá, hija de Dios, que han educado a sus hijos en los principios de la palabra, que le han modelado una correcta vida cristiana, que han permitido que el Espíritu Santo opere en sus vidas, tenga que sufrir? Porque su hijo entró en la aborrecencia. Ay, no, es que ya va para la adolescencia. Ay, Señor, qué miedo. Ay, que cumpla 18 para que salga rápido. Bueno, los que están en la escuela de padres se dieron cuenta que la adolescencia dura hasta los 25 años. ¡Sorpresa! Yo tengo una adolescente recién graduada. Imagínense, Verónica acaba de salir de la adolescencia. Porque hasta los 25 años termina de desarrollarse el cerebro en el ser humano. Por eso, jóvenes, suelten un rato el celular, porque el celular a ustedes no les permite desarrollar esta parte del cerebro. El celular daña esta parte del cerebro en los niños y en los jóvenes.
Por eso los jóvenes están padeciendo tantas cosas hoy, por el daño a nivel cerebral que están teniendo por estar conectados a dispositivos todo el día. Y entonces yo me salgo del esquema, ¿verdad? Y yo digo, no. Si yo he hecho las cosas bien para Dios y en Dios, a mí me tiene que ir bien en mi casa. Me tiene que ir bien con mis hijos. Yo tengo que ver hijos sanos. Tengo que ver hijos completos. Tengo que ver hijos en victoria, porque he hecho las cosas bien para Dios, porque he procurado vivir en santidad, porque me he guardado y porque me he privado, porque me he negado a cosas que sé que no son de bendición para mi vida, de cosas que sé que pueden ser una puerta que puedo abrir, un derecho legal para que el enemigo entre a mi vida, a mi casa y haga lo que le dé la gana en mis generaciones. Por eso es importante estarnos santificando constantemente, porque no es algo de temporadas. No es algo de que, ya viene Semana Santa, entonces hay que santificarse, ¿verdad? Hay que ir a confesarse y hay que dejar de comer carne y hay que, ¿verdad? No se bañe porque se convierte en pescado y solo en esos días me santifico. No, señor, no, señora. La santidad se vive todos los días. El santificarnos es un proceso de todos los días. Es un proceso de cuando yo entro en el secreto de Dios y yo le digo al Señor, como le dijo el salmista: Señor, examíname y límpiame y lávame. ¿Por qué? Porque en nosotros hay cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que le estorban a Dios para Él bendecirnos, para Él hacer, para Él manifestarse, para Él moverse en nuestra vida. Si no, lea ese versículo que dice: santifíquense. Y vamos a leerlo nuevamente: santificaos, porque Jehová hará, ¿cuándo? Mañana. Primero hay que santificarse, para que como resultado de la santidad en nosotros, para que como resultado de la entrega voluntaria a Dios en nosotros, venga el que Dios haga maravillas, proezas, para que Dios haga milagros, para que Dios esté trayendo respuesta, para que Dios esté haciendo cosas en nuestra vida todos los días. Pero eso es resultado ¿de qué? De la santificación diaria. No es solamente porque quiero que el Señor me bendiga con algo específico. ¿Qué le puedo decir? No sé. Estoy esperando una noticia X, lo que sea. Y entonces, como necesito que sea positiva para mí, que el resultado que salga, que en ese examen o lo que sea que esté esperando, me llamen y me digan: positivo, salió bien, es suyo. Entonces, Señor, entonces en el nombre del Padre, Señor, me santifico y entonces Padre, hoy no voy a comer esto y Señor, me voy a portar bien, no voy a decir palabrotas, Señor, y cuando sale la noticia y recibo la noticia, vuelvo a mi estado normal y natural, donde ando pecando a diestra y siniestra, donde digo palabrotas todo el día, donde maldigo, y recuerde que maldecir no es decir, ¿verdad? Te maldigo. Maldecir es hablar contrario a la palabra. Eso es maldecir. Y entonces vuelvo a mi estado natural. Y entonces dentro de 3 meses ocupo otra respuesta a Dios. Y entonces otra vez vuelvo a lo mismo, a portarme bien. Y entonces, Señor, esta semana me voy a portar bien. Esta semana sí voy a orar, Señor. Y entonces me levanto a orar. Y esta semana sí voy a leer la Biblia, Señor.
Y el Señor todo lo sabe y el Señor lo conoce. Y aún así, sabiendo que yo voy a volver a lo mismo, muchas veces el Señor responde en su infinito amor y misericordia. El Señor responde. Y dentro de 3 meses otra vez, y dentro de 6 meses otra vez, y cada vez que yo ocupe al bombero de Dios, al paramédico de Dios, entonces me voy a portar bien. Ay, Señor, como hacía uno cuando ocupaba un permiso en la casa, ¿verdad? En la aborrecencia. Voy a portarme bien. Voy a ser obediente. No le voy a contestar a mi mamá, porque yo era bien respondona, ¿verdad? Entonces, yo no le voy a contestar a mami, ¿verdad? Entonces, no le voy a responder a mami, voy a hacer el oficio como a ella le gusta. Y barría y limpiaba y aquel piso bien brillante y todo, ¿verdad? Como nunca. Y con papi igual. Voy a ser la hija que a él le gusta que sea para que me dé el permiso, porque es que necesito el permiso. Y me daba el permiso y ¡guas! ¿Verdad? Metía la pata hasta aquí. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cada mes era lo mismo. Cada vez que yo quería ir a un baile del cole, entonces me portaba bien. Chiquilla, bueno, está bien, vaya. Papi solo chiquilla me decía, y me dice todavía. Está bien, chiquilla, vaya. Y me iba para el baile, ¿verdad? Pero está aquí a las 9 de la noche. El baile comenzaba como a las 6:30. Pero ustedes, bueno, no, ustedes no saben. Les cuento. El baile se ponía bueno ya tarde. A las 6:30 estaba aquello pelado, no había llegado gente y todavía el baile estaba frío y todavía no teníamos ganas de bailar, ¿verdad? Y entonces estaba uno ahí, como dice, no, mejor no, perdiendo el tiempo y ya cuando la cosa se ponía buena, cuando llegaba uno, el chiquillo que le gustaba y toda la cosa, y lo invitaba a uno a bailar, ya eran casi las 9:10 de la noche y esta prójima terminaba el baile y la prójima no había llegado a la casa. Usted sabe, menor de edad, de 16 años, a la medianoche en la calle. ¿Cómo podía ponerse mi papá y salía a buscarme? Obviamente no me iba a encontrar. Y cuando él llegaba, ya yo estaba debajo de la cobija escondida, tapada hasta arriba, ¿verdad? Porque obviamente no le iba a querer ver la cara a mi papá. Castigada. No vuelve a ir al baile. Y en el baile del mes siguiente, adivinen quién estaba. No, adivinen no, porque eso es malo. Sepan quién estaba en el baile. Esta prójima. Porque ya había convencido otra vez al papá y a la mamá. Y así somos muchas veces con Dios. Le hacemos el champucito a Dios y le lavamos el coco a Dios, ¿verdad? Por queriéndonos portar bien. Y creemos que eso es santificarnos. La santificación comienza con una actitud de corazón. Cuando hay humillación, cuando hay reconocimiento, cuando hay un rendirse a los pies del Señor. Y quiero que brinquemos al versículo 10, ahí en el pasaje del capítulo 3. Versículo 10. Josué le dice a los sacerdotes que tomen el arca, que pasen frente al pueblo. Y Dios le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, y ese será el respaldo que el pueblo verá de parte mía hacia ti. Pero Josué le dice al pueblo en el versículo 10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo, y a todos los feos que podían vivir en esa tierra. No vuelva a ver a su alrededor, por favor.
pero Él iba a echar a todos los feos de la tierra prometida. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se santificara, cuando los sacerdotes tomaran el arca de la presencia y se encargaran de impartir esa presencia en medio del pueblo, porque el pueblo tenía que ver, que sentir, que palpar la presencia de Dios en medio de ellos, para que ellos tuvieran ese temor reverente y obedecieran y accionaran. Eso era lo que Dios esperaba del pueblo. Y Dios como respuesta se iba a encargar ¿de qué? De los enemigos del pueblo. Yo quiero decirte algo en esta mañana, amada iglesia. Dios se va a encargar de los enemigos que hay en tu vida cuando te santifiques, cuando te doblegues delante de Dios, cuando te rindas delante de Dios, cuando te sometas delante de Dios. Él se va a encargar de sacar todo enemigo de tu vida, de sacar todo enemigo que ha tomado control de tu tierra, de tu parentela, de tu genética inclusive. Pero hay que santificarse. Hay que santificarse. Y vamos a ir más, vamos a devolvernos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 20. En el capítulo 20 está el Señor dándole los 10 mandamientos, las 10 palabras. Le está dando el pliego, por decirlo así, de la demanda del pacto que Dios tiene del pueblo hacia Él. Y en el versículo 5 dice así: no te inclinarás a ellas, hablando de imágenes, hablando de aquella adoración a ídolos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo quiero decirte algo. Tal vez tú no adoras imágenes hoy, pero alguien a nivel generacional lo hizo. Y Dios dice que Él visita. Y cuando la palabra habla de que Dios visita, está hablando de que Dios hará juicio. Dios ejecutará un juicio. ¿Sobre quiénes? Sobre, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Él hace juicio sobre lo que ve en nosotros de raíz de maldad y de iniquidad. Él nos examina. Por eso es tan importante el que usted y yo nos santifiquemos. Porque cuando usted y yo nos santificamos, estamos metiéndonos en el agua del Espíritu, y esa agua arranca, borra de nosotros. Cuando usted y yo apelamos a la sangre de Cristo, dice la palabra que no hay ninguna acta, ¿verdad?, contraria que pueda ser ejecutada en contra de nosotros. Se lo parafraseé. Pero porque fue anulada por la sangre de Cristo. Amén. Pero hay algo que usted debe de entender. Yo no sé cuántos de nosotros adoramos imágenes en algún momento de nuestra vida. Si usted lo hizo, ok. Si no lo hizo, pero en su familia lo hicieron, en usted hay un rastro de idolatría. En usted hay un lazo de idolatría que lo ata
al pecado de idolatría de sus padres, de sus abuelos. Y sobre eso Dios emite juicio en nosotros, porque dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué sucede? El Señor me ha enseñado esto. Puede hacer que no haya pecado de idolatría en nosotros, porque no adoramos imágenes, porque le hemos pedido perdón a Dios, porque nos hemos arrepentido. Pero hay ligaduras en nosotros que le dan derecho legal al enemigo de hacer en nuestra vida cosas. Y eso es lo que juzga a Dios en nuestra vida. No el pecado, porque no está en nosotros, pero sí hay ligaduras que nos atan al pecado ancestral. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Yo espero que le quede claro, porque usted tiene que ir a accionar a su casa. Usted tiene que ir a revisar su vida. ¿Sabe qué sucede? Y he entendido esto. Satanás es como un perro que olfatea, que sigue el rastro que nosotros vamos dejando en la vida. Usted y yo caminamos, usted y yo avanzamos, y Satanás ha venido siguiéndonos. Satanás ha seguido siguiendo a nuestros ancestros, a nuestra familia, y los ha tenido atados a cosas. Los ha tenido sumergidos en situaciones que usted y yo hoy creemos normales, que usted y yo hoy creemos, y no les hemos tomado atención, porque hay un rastro que se ha dejado a nivel generacional, que hay que borrar para que el enemigo para que el enemigo pierda ese rastro y no nos encuentre más. Amén. Vamos a ir a Éxodo, por favor, capítulo 34, versículos 6 y 7, vamos a leer. Dice así: aquí está Dios en una conversación con Moisés. Moisés se había jalado la torta, quebrado las tablas, y Dios le dice a Moisés: ve y prepara otras tablas que yo escribiré nuevamente mi palabra, lo que te he dicho en esas tablas. Y Moisés sube al monte. Vea lo importante, porque Dios le dice: sube de mañana al monte y ahí te voy a hablar. Por eso es tan importante que tengamos una relación con Dios activa, constante. Porque es en el monte, es en el secreto, es en su presencia, cuando estamos solos, que Él nos habla, que Él nos muestra, que Él nos revela las cosas. Cuando usted está conectado a Dios, Dios le va a hablar a usted de diferentes formas. Puede ser que ponga una inquietud en el corazón. Puede ser que por medio de la palabra algo te diga. Puede ser que tengas un sueño y sea un sueño tan revelador que desencadene tu libertad y no lo estás sabiendo. Dios puede traer un profeta y puede decirte: óigame, está pasando esto en usted. Es necesario que haga esto y esto. Dios puede hacer lo que sea necesario para hablarle, pero cuando usted y yo estamos conectados a la fuente correcta, que es su presencia. Amén. A veces buscamos respuestas en internet, a veces buscamos respuestas en la persona que está al frente y esperamos que ella nos resuelva la vida. No, Señor, el único que la puede resolver es Dios, cuando le buscamos de verdad, de corazón. Y Dios le dice a Moisés: sube al monte, y sube temprano, sube de mañana. Y Moisés sube, y dice el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Que ahí no es la maldad, sino la iniquidad. Ya eso es un grado mayor, ¿ok? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay espíritus de muerte que se han estado manifestando en las casas, en los hogares, en las familias. Y hemos creído que eso es una coincidencia, que eso es algo que pasó, un asunto fortuito. ¿Sabe por qué se manifiesta el espíritu de muerte en los hogares, en las familias? Porque hay pactos. Hay pactos que alguien hizo a nivel generacional. Y a través de los pactos el espíritu de muerte entra. Porque al haber idolatría, este país ha sido un país idolátrico por naturaleza, históricamente. Al adorar santos, al haber santería, se mezcló con la brujería, con la hechicería indígena. Y entonces prendíamos velas, o prendían velas a este y prendían velas al otro, y el vaso de agua para este y el vaso de agua para el otro, y entregue este al santo tal, y entregue. Ahora, gracias a Dios, ya eso no es tan común. Pero antes al hijo que nacía lo entregaban a un santo. Eso era un pacto. Lo pactaban. Pactaban a ese hijo con ese santo. Y a través de esos pactos entra el espíritu de muerte. Hay familias padeciendo enfermedades que no deberían de estar padeciendo, pero las están padeciendo. ¿A través de qué? ¿Por qué? ¿A causa de qué? De los pactos ancestrales, de la entrega a santos, de la idolatría, de haber levantado manos un día a una adoración extraña, a una adoración que no honraba a Dios. Por eso Dios dice: yo soy un Dios celoso. Pero hemos levantado nuestras manos a dioses ajenos. Hemos levantado nuestras manos a dioses que no son Dios. Y lo digo hemos, porque aunque no hemos adorado a santos, a imágenes, el que alguien lo hiciera generacionalmente nos metió en el saco. Porque puso un sello en nosotros. Usted no lo pidió, pero usted tiene un sello, una marca. Hay una ligadura. Por eso es tan importante estarnos revisando. Señor, límpiame. Señor, límpiame. Señor, yo corto con iniquidad. Señor, yo corto con este pecado. Yo corto con esto que hicieron mis ancestros. Todo lo que usted conozca, todo lo que usted sepa generacionalmente, es importante que usted accione, que usted renuncie, que usted se limpie, que usted pida perdón. Porque vamos a ver lo que hizo Moisés inmediatamente en el versículo 8. Y dice versículo 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y adoró. Se humilló delante de Dios. Cuando escuchó que Dios visita, que Dios juzga, que Dios emite un juicio sobre la maldad y la iniquidad que otros hicieron, pero que nos ha estado tocando a nosotros, inmediatamente ese hombre dijo: Señor, perdóname. Perdona a mi pueblo, perdona a mis padres, perdona a... Y cuando digo mis padres, estoy refiriéndome a todos los ancestros.
a los que usted conoció y no conoció. Perdona, Señor, lo que ellos hicieron. ¿Sabe? Porque en nuestras generaciones ha habido derramamiento de sangre. Ha habido derramamiento de sangre. No, pastora, en mi casa no. Cuando los indígenas hacían sacrificios humanos, sacrificaban humanos. Cuando los indígenas adoraban al sol, a la luna, cuando necesitaban que lloviera o que dejara de llover, hacían un sacrificio, mataban a alguien. Por nuestras venas corre sangre indígena. ¿Qué hicieron los españoles cuando vinieron a Costa Rica o a América? No se volvieron homicidas. Por su sangre corre sangre española también, porque somos mestizos. Muchas veces hombres enviciados, borrachos, muchas veces cometían homicidios. Eran cosas espantosas. Y esos hombres están en nuestras familias. ¿Cuántas mujeres en nuestras familias hicieron abortos? Todo eso atrae el espíritu de muerte. Todo eso atrae el espíritu de destrucción a las familias. Por eso hay familias que no levantan. Por eso hay familias que usted las ve una cosa y otra cosa, y salen de una para meterse en otra, y salen de Guatemala para meterse a Guatepeor, ¿verdad? Y un accidente, y una enfermedad, y un problema, y un juicio, y una cosa, y les van a quitar la casa, y pierden el trabajo, y tragedia tras tragedia. Porque hay maldiciones, porque hay iniquidad, porque hay herencias de maldad, porque hay derechos legales que no han sido quitados al enemigo, porque ha faltado humillación de parte de los hijos de Dios, porque no nos hemos arrodillado delante de Dios y no le hemos pedido perdón a Dios por nuestros ancestros. Y hoy somos afectados. Usted ve matrimonios que no levantan. Usted ve problemas financieros. Usted ve que el abuelo padeció de esto, el hijo padeció lo mismo, viene el nieto y está padeciendo lo mismo, y ya no tiene que llegar a ser viejito para padecer la enfermedad. Ahora desde joven la padece, porque aquella maldad se acrecentó, tomó más fuerza y ahora no espera a que llegue a ser un viejita la persona. Ahora desde jóvenes están padeciendo las mismas enfermedades de sus ancestros. ¿Por qué? Por falta de humillación de parte de un hijo de Dios en esa familia. Porque vivimos entenebrecidos en nuestro entendimiento. Porque vemos la manifestación de los demonios aún en nuestra propia sala y decimos, es normal. Porque no queremos reconocer que hemos abierto puertas, que hemos sido permisivos con el enemigo, que hemos sido pasivos. Hemos permitido que el pecado entre a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras habitaciones. Y así queremos que Dios nos bendiga. Así queremos que nos vaya bien, iglesia. Así queremos que todo sea viento en popa. No, yo esta semana me porto bien. Voy a dejar de ver la pornografía esta semana. Ay, Señor. Y luego vuelvo a lo mismo. Vivo metida en los chismes
No, esta semana voy a cerrar la boca, no voy a escuchar nada, no voy a meterme en el celular, no voy a hablar con la familia, no voy a hablar con la vecina, no, esta semana no. Pero seguimos en la misma, engañados. Porque ha habido una ceguera, ha habido un espíritu de estupor, ha habido demasiada pasividad en el pueblo de Dios, ha habido demasiada inoperancia, inactividad. No hemos querido asumir nuestro rol activo. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No es fácil, no será fácil, te toparás con gigantes, te toparás con enemigos. Tenemos enemigos en nuestra casa. Tenemos enemigos en nuestra cama. Tenemos enemigos en nuestra mente. ¿Cuándo van a ser desalojados? ¿Cuándo los vamos a desahuciar si no asumimos una actitud valiente delante de Dios? No nos determinamos, no nos decidimos, no nos definimos para con Dios. Ahí divagamos en dos aguas. Si lo hago, no lo hago. Ay, es que Señor, no sé de qué tamaño es el gigante. Ay, Señor, y es que si el enemigo es muy grande. Ay. Y si me deja, y si se va, y si lo pierdo, y si me despiden, y si... El Señor le dijo a Josué: yo iré contigo donde quiera que vayas. Yo iré contigo. Era el respaldo que Josué tenía. Dios iba con él en un viaje de limpieza, de sanidad, de humillación. Dios va con nosotros. Dios va a estar en cada etapa, en cada momento. Óigame, renunciar a veces no es fácil. Ser libre de estas ataduras a veces no es fácil. No por la fuerza del enemigo. No es fácil por la falta de decisión nuestra. Porque somos nosotros los que retardamos. Somos nosotros los que le quitamos a Dios el poder y la autoridad en nuestra vida. Por nuestro temor. Porque eso sí es fuerte en nosotros, el temor. Me da miedo meterme en Dios. Ay, es que si me meto con Dios no sé qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Que Dios va a traer un ordenamiento. ¿Y sabe qué es lo que sucede? A veces no nos gusta que Dios nos ordene. No nos gusta que Dios nos ordene. No nos gusta. Y Moisés lo que hizo fue tirarse al suelo y adorar. Versículo 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés reconoció en nombre de su pueblo y le pidió perdón al Señor y le dijo: hemos sido duros de corazón. Hemos sido duros de servir. ¿Sabe qué es ser duro de servir? Es ser orgulloso, ser altivo delante de Dios. Una persona dura de servir es dura aquí. Es como que si tuviera algo que le impide hacer esto. Y cuando no podemos hacer esto delante de Dios, cuando nuestro corazón no puede hacer esto delante de Dios, hemos sido orgullosos, soberbios y altivos delante de Él. ¿Cómo nos puede ir? ¿Cómo nos puede ir? Y así había sido el pueblo con Dios. Y Moisés entendió y dijo: aquí es tirándome de panza delante de Dios, humillándome y pidiéndole perdón por este montón de cabezones. Y fue lo que hizo. ¿Sabe qué pasa, amada iglesia? Hoy necesitamos que alguien en casa entienda esto. Que alguien en las familias entienda esto y se tire de panza
temprano en la mañana delante de la presencia de Dios y pida perdón por la dureza de servir de su familia, por la dureza de servir de su matrimonio, por la dureza de servir de su casa, por la dureza de servir de sus padres. Porque hoy nosotros vivimos muchas veces el resultado del pecado de ellos. Y no es para que usted se enoje y para que usted diga, uy, es que en qué momento hicieron esto. No. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra Dios dice, yo perdono. Yo perdono. Y si Dios puede perdonar el pecado de una familia, ¿por qué yo no voy a perdonar el pecado de un ancestro? A lo mejor me afectó, a lo mejor me alcanzó de alguna forma, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Dios me ha mandado a mí a amar y a perdonar, a ser restauradora, no a maldecir a nadie. Entonces usted no tiene que ir a la presencia de Dios a maldecir a nadie, ni a decirle al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mis abuelos? ¿Por qué mis bisabuelos? ¿Por qué mis tatarabuelos? ¿Por qué? ¿Por qué? No, usted no tiene que ir a decirle eso a Dios. Usted lo que tiene que entrar a la presencia del Señor es a darle gracias por la oportunidad que usted tiene de ser liberado, de ser sanado y de ser restaurado. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, aprovechar el momento y humillarnos, entrar en un tiempo de ayuno, de oración y de revisión. Y Dios va a hablar, Dios va a mostrar. Versículo 10, vea la respuesta de Dios acerca del acto de humillación que tuvo Moisés. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas. Recuerda la palabra de Josué capítulo 3 versículo 10, donde Josué decía, y Dios mañana hará maravillas. Esta es la palabra que Dios le dice a Moisés. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré con ustedes. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos, cuando pedimos perdón, cuando le pedimos al Señor, perdona la iniquidad, perdona la maldad de mi familia, perdona este pecado, perdona la idolatría, perdona la santería, perdona, Señor, la adoración ajena a otros dioses. Señor, perdona todo lo que ellos hicieron y límpiame a mí de toda esta maldad. Dios responde. Dios responde. Y Dios responde diciendo eso. Porque será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Óigame, no va a querer usted ahora sí llegar a su casa ahora y tirarse de panza un rato delante de la presencia del Señor. Yo creí que me iba a dejar sorda. No, sorda seguro estoy porque no los oí. Necesito un examencito, porfa. Óigame, si yo sé que si yo busco a Dios de todo corazón, si yo sé que una semana, 15 días, un mes de ayuno bien presentado delante de Dios, que una encerrona con Dios, cara a cara, va a hacer
No solamente que traiga libertad a mi vida y que quite toda opresión y quite toda cadena y rompa toda atadura en mi vida, sino que además de eso, lo que Dios va a hacer conmigo y en mí va a ser algo, como dice la palabra, tremendo. O sea, va a ser grande, va a ser algo muy vistoso, va a ser algo de verdad que todo el mundo va a decir: wow, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Óigame, ¿me va a decir que no vale la pena? O sea, yo prefiero pagar el precio por ser libre a vivir esclavizada, a vivir encarcelada, a vivir padeciendo situaciones mentales, a vivir padeciendo situaciones emocionales, a vivir padeciendo carencias, a vivir padeciendo enfermedades. Yo prefiero mi libertad. Y si mi libertad es un mes de ayuno y una vida constante en santidad, lectura de la palabra y búsqueda de la presencia de Dios y disposición para adorarle a Él siempre, pues lo prefiero así. Prefiero eso. Lo prefiero. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo hago, número uno, le estoy quitando el derecho legal que el enemigo ha tenido por generaciones en mi casa y en mi familia. Y el enemigo va a tener que olvidarse de mi apellido a partir de ese momento. Y por más que me busque, no me va a encontrar, porque el rastro se le perdió. Podrá olfatear lo que le dé la gana, pero me perdió. Y no va a tener más derecho legal de seguir oprimiendo mi casa. No va a tener más derecho legal de estar trayendo problemas. No va a tener más derecho legal para estar trayendo enfermedades. No va a tener más derecho legal para estar mandando la muerte de vez en cuando a mi familia. Eso se acabó. Eso se acabó. Estoy dispuesta a pagar el precio delante de Dios con tal de obtener mi libertad, con tal de entrar a la tierra prometida como Él quiere que entremos. Porque no vamos a ver las maravillas hasta que no nos santifiquemos. Usted quiere ver milagros, usted quiere ver provisión, usted quiere ver fructificar su casa, su matrimonio, sus hijos, sus generaciones. Santifíquese entonces, humíllese así como lo hizo Moisés. Pida perdón por lo que usted conoce y no conoce, porque habrá cosas que usted nunca va a saber y no son necesarias. No son necesarias, pero Dios sí las conoce, porque todo está escrito en un libro. Y Dios abre el libro de las memorias y entonces Él empieza a borrar de sus memorias, de las memorias que le corresponden a su vida, esas cosas. Y entonces es cuando usted va a empezar a levantarse, donde usted va a empezar a prosperar, donde usted va a ser realmente bendecido. Porque quiero darle una noticia: lo que usted vive todavía no es bendición. Hemos creído que es bendición, todavía no. Todavía no. Porque ha faltado humillación. Ha faltado reconocimiento de dependencia de Dios. ¿Y sabe por qué lo hago? Y pago el precio que sea necesario por mis hijos. Por mis hijos. Porque si alguien en mi familia, en mis generaciones, le abrió la puerta para que el espíritu de muerte entrara, y el espíritu de muerte afectó mi vientre en un momento de mi vida, yo me determiné hace muchos años a que ese espíritu no iba a poner sus manos sobre el vientre de mis hijas, y que lo que hizo conmigo no lo iba a hacer con mis hijas. Y por eso he pagado el precio que he pagado. Yo me determiné hace casi 20 años atrás a que esa herencia, esa maldición se cortaba.
Y yo se lo dije a mi esposo, si a mí Dios me dice, tienes que pararte de cabeza y quedarte así, así me quedo con tal de ver un resultado de parte de Él en mi vida. Lo hago porque lo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que es. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se sufre al pasar por lo que yo tuve que pasar, por lo que pasamos mi esposo y yo. Y yo no quiero eso para mis hijas. Yo quiero que ellas sean plenas. Yo quiero que la esposa de mi hijo sea una mujer plena. Y que cuando ellas decidan, cuando ellos como matrimonios decidan tener a sus hijos, traer a hijos al mundo, ellas tengan la seguridad y la paz que la historia no se va a repetir en ellas. ¿Y sabe por qué? Porque yo me he asegurado de que esa historia no se va a volver a repetir. Porque he peleado con uñas y dientes para que esa maldición saliera de mi casa y de mi genética. Ellas no van a vivir eso. Ellas no van a derramar lágrimas de dolor como lo hice yo hace 20 años atrás. Porque he hecho lo necesario, porque me he humillado delante de Dios las veces que lo he tenido que hacer, porque le he pedido perdón al Señor por los pecados ancestrales las veces que lo he tenido que hacer, porque he quebrantado toda maldición, porque he roto cadenas, porque le he pedido al Señor que perdone la iniquidad generacional, familiar. Porque yo voy a disfrutar a mis nietos. Por eso he pagado el precio que he pagado. He pagado el precio que he pagado por ver un matrimonio como el que Dios pensó hace 28 años atrás. Y he tenido que tomar muchas decisiones en mi vida con tal de hoy recoger fruto, con tal de hoy saber y tener la seguridad de que mi esposo es pleno en el matrimonio, de que él es feliz, de que él no está deseando salir corriendo de la casa para escapárseme porque ya no me soporta, porque ya no quiere estar conmigo. Porque muchas veces llegamos a ver nuestro matrimonio destruido, en ruinas, pero tuvimos que decidirnos y tuvimos que humillarnos. Y yo personalmente tuve que humillarme muchas veces delante de Dios para pedirle perdón, porque yo no quería que la historia se repitiera, así como ha pasado en mi familia. De ver matrimonios destruidos, de ver ruinas de familias. Yo no quería eso para mí, porque yo no quería heredarle eso a mis hijos. Por eso he pagado el precio que he pagado. Y por eso le hablo a usted con la autoridad que le hablo, porque yo no le estoy hablando de un cuento que leí en un libro. Yo no le estoy hablando hoy de una prédica que vi en YouTube, de otro predicador. Le estoy hablando de lo que yo he vivido, del precio que yo he pagado, de los años que yo he tenido que humillarme, de las veces que yo he tenido que humillarme, que someterme, que bajar mi cabeza delante de Dios para ver un cambio, para ver un fruto, para ver una transformación, una restauración. Yo hoy puedo decir, Señor, gracias, porque yo no he vivido la adolescencia en mis hijos como la vive el mundo. La adolescencia con mis hijas ha sido en paz, ha sido tranquila. Y yo sé que con Julián no va a ser la diferencia. Ay, es que es hombre, es diferente. No, Señor. Podrá ser muy hombre, pero no va a ser diferente. Va a ser en paz, porque hemos pagado un precio mi esposo y yo.
porque hemos cercado a nuestra familia, porque hemos cercado a nuestra casa y porque les hemos enseñado cuál es el secreto para vivir en bendición. Hoy ellas recogen bendición y nos hemos determinado a que la escasez financiera que tal vez mi esposo y yo y familias antes de nosotros tuvieron que vivir, no la van a vivir mis hijos. Porque esas maldiciones las hemos cortado, hemos renunciado a eso. Hemos pedido perdón a Dios por el mal manejo de dinero que se ha dado familiarmente. ¿Qué hicimos nosotros? Pagar un precio para que la historia de ellos sea distinta a la de nosotros. Yo no sé cuántos padres están dispuestos a pagar un precio hoy para que la historia de sus hijos sea distinta a la que ustedes como padres han vivido. Yo no sé cuántos, pero es tiempo de decidirse. Es tiempo de asumir una actitud valiente. Y como le dije, no le estoy contando la historia de otro, le estoy contando mi historia, mi vivencia. Y yo le digo a usted si funciona. Sí funciona. Cuando yo le digo a usted busca a Dios, cuando yo le digo a usted lea la Biblia, cuando yo le digo a usted ayune, cuando le digo ore, cuando le digo declare, bueno, un día esto estaba yo en ayuno y me tenía, mami, y yo guindando la bata de Dios, ¿verdad? O intercediendo por ella, mami. Cuando ella iba para ese trabajo que tiene ahora, yo se lo dije a ella, ese es su trabajo. Ese es el correcto, es ese. Y ella iba. Y cuando llega, después que la llaman y todo, ¿verdad? Y le dice, ay mami, tenías razón. Sí, tenía razón. Soy su mamá. Tenía razón. Siempre voy a tener la razón. Mami, es que cuando usted ora sí funciona. Ore usted, porque es que cuando usted ora sí funciona. Ese es el cuento que tiene ella. Óigame, padre de familia, es tiempo de santificarse y es tiempo de allanarle el camino a los hijos, a los nietos. Sus hijos no tienen por qué vivir lo mismo que usted ha vivido. No tienen por qué seguirse repitiendo la historia de la familia. No tiene por qué. Si hay un hijo de Dios que hoy conoce la verdad y tiene la revelación del Espíritu Santo, toda maldición ancestral tiene que cortarse. Toda herencia generacional tiene que cortarse ya. Y la historia familiar tiene que empezar a cambiar a partir de ya, a partir de usted. Yo no le estoy hablando de una familia perfecta, porque perfectos no somos. Nos falta mucho para eso. Pero sí le digo que esta que le habla a usted es una mujer que cree en Dios, que conoce a Dios y conoce el poder de Dios. Lo conozco, lo he vivido y lo he sentido. No le hablo de algo que yo no conozco. Por eso se lo digo con toda autoridad y revelación. Ese es mi secreto. Entrega, búsqueda y humillación. Para que usted vea el poder de Dios manifestado. Porque muchas veces oramos por cosas materiales. Quiero un carro, quiero una casa, quiero plata, quiero esto, quiero eso. Y a veces estamos orando fuera del diseño de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Lo primero es lo espiritual. Lo más importante es su alma. Lo primero que tiene que ser sanado y liberado y restaurado es su alma. Eso es lo primordial. Lo demás viene porque viene como resultado a la obediencia, a la fe, a la constancia, a la perseverancia, a la persistencia
suya. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este tiempo de palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que así como me has revelado esto con experiencia, porque no ha sido de otra forma sino la experiencia de vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, puedas revelárselo a la iglesia y a todo aquel que va a mirar esta enseñanza por el canal de YouTube, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que puedan entender cuál es el secreto, que puedan entender, Señor, que hay bendición para cada uno, Señor, de nosotros. Pero antes de ser bendecidos necesitamos ser limpiados, ser santificados, ser purificados en tu presencia, por tu Espíritu Santo y por tu sangre preciosa, Señor. Padre, que el tiempo de limpieza, de sanidad, de renuncia, de búsqueda, de humillación, pueda comenzar ahora en Casas Sembradores y pueda expandirse, Señor, a las naciones, Padre, al que este mensaje llegará, Señor, y que pueda ser una realidad con fruto, Señor, con respuesta del cielo para todo aquel que se disponga, no solamente en esta casa, no solamente en esta familia, Señor, sino, Padre Santo, aún en las naciones. Y que podamos, Señor, recibir los testimonios de cambio de vida, de liberación, de sanidad, de restauración, de milagros, Padre Santo. A raíz, Señor, de haber accionado en sus vidas, de haberse humillado y de haber reconocido, Padre, la necesidad, la dependencia que debemos de tener de nosotros, Señor, a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.